Esta noche recibimos al director general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, a Juan Manuel Pérez Cova, para conversar con él sobre el proceso de reconstrucción que vive la corporación tras una polémica que ha puesto a la institución frente a declaraciones de corrupción, venta de plazas, violencia o abusos de autoridad por parte de antiguos líderes sindicales. Juan Manuel, bienvenido a Capital 21, es un honor recibirlo, muchas gracias por acompañarnos. Díganos, cuéntenos, ¿cómo recibe usted la corporación? Muchas gracias, buenas noches, el honor es para mí. Lo recibimos con grietas, confrontado, herido por supuesto, ¿no? Fragmentado en muchas partes, abandonado en otra parte. Por supuesto sigue siendo una ocupación, una preocupación, porque habría que invitar a todos a la reconciliación, a hombres, mujeres que arriesgan la vida, la integridad todos los días, a que nos unamos en torno a esta institución, esta honorable, no solo heroica, sino honorable institución. Esa es la parte que nos ocupa hoy en día, en zanjar estas diferencias, en unirnos cada vez más y que ustedes nos reciban en los medios, en las calles, en las emergencias, como lo que somos unos bomberos. Y vaya, más allá de la burocracia, de las polémicas y de los conflictos internos que se puedan presentar al interior del Cuerpo de Bomberos, la labor que ustedes desempeñan para atender cientos de llamados durante todos los días del año, porque no descansan, ustedes son uno de las profesiones, de los oficios que no descansan. ¿Cómo han recibido este año? ¿Cómo se ha trabajado al interior de los bomberos? A partir justo de nuestra llegada hemos modificado algunas cuestiones operativas, tenemos nuevos mandos, tenemos nuevos procesos en la parte operativa, tenemos unos llamados, digamos que una estadística que va de 120 a 160 llamadas de emergencia todos los días. Esto marca, por supuesto, un proceso importantísimo que tenemos que atender día a día. Lo estamos recibiendo con mucha eficiencia, estamos acortando, y esa es una de las preocupaciones que tenemos, acortar los tiempos de respuesta para llegar al lugar de los hechos, pero también para resolver cada una de las emergencias. Y vaya, Hay cambios, hay modificaciones, hay mejoras. Ismael Figueroa, este nombre, ¿qué le significa, qué le representa a los bomberos de la Ciudad de México? Yo podría decir lo que representa para la Dirección General, es parte del pasado. Para los bomberos seguramente cada uno tendrá una versión importante, es una parte del pasado y yo prefiero dejarlo así. Yo soy el director general ahora, tengo la enorme responsabilidad de sacar esto adelante, de que cada vez más los hombres y las mujeres que arriesgan la vida sean más capaces, que conozcamos más la tecnología que nos puede ayudar, que conozcamos en las aulas y en el terreno de los hechos los conocimientos empíricos y científicos que nos pueden ayudar día a día. Y recientemente conmemoramos, por las imágenes que vemos ahora mismo, el Día del Bombero, reconocerles este trabajo que hacen, porque la gente o la mayoría de las personas piensan que, bueno, pues solo se enfocan a apagar incendios, pero la labor que realizan los bomberos va más allá del fuego. Es correcto, justo en el camino venía recibiendo un par de llamadas de emergencia, rescate de personas, búsqueda de personas ahora, inundaciones en esta temporada y por supuesto los incendios que ya conocen, tanto forestales como urbanos, pero también tenemos rescate vehiculares, excarcelación vehicular, lo que se conoce como choques vehiculares. El rescate de personas en ese sentido para nosotros es fundamental e importante. Juan Manuel, la paridad de género en el Cuerpo de Bomberos, ¿cuál es la función que tienen las mujeres bomberos y cómo se han ido incluyendo en las labores de rescate y todo lo que usted acaba de mencionar? Una gran pregunta, sobre todo porque me das la oportunidad de comentarte que en próximos meses tenemos ya los primeros mandos mujeres. En la historia, en los casi 132 años de historia de bomberos, vamos a tener por primera vez la designación de mujeres ya capacitadas, lo que quiero decir, no solo por un tema de equidad, sino por un tema que es importante, por supuesto, pero más allá de eso le estamos capacitando porque hay gente con mucha valía, mujeres que están muy capacitadas, están a la altura de nuestras circunstancias de la ciudad para llegar a rescatarnos también. Y que no de pronto digan, ay, es muy difícil encontrar a las mujeres trabajando ahí como bomberos. No, cada día se vuelve más común que estas mujeres desempeñen esta labor, que dejan a la familia en casa para rescatar a otras personas. Dejan la vida misma en bomberos también. O sea, las mujeres, no se podría explicar este proyecto sin las mujeres. Desde la llegada de un servidor, las mujeres significaron un punto toral en esta historia. Les agradezco en gran parte el proyecto, lo que ha significado a ellas y por eso también un poco el reconocimiento. Digo un poco porque tiene que avanzar mucho más la política transversal en su favor, pero vamos juntos. Y eso ya es un gran paso. Un gran paso. Es difícil pertenecer al heroico Cuerpo de Bomberos, es decir, aquellas personas que estén interesadas en ser bomberos y servir de esta manera tan noble a nuestra capital y a sus habitantes, ¿qué requisitos deben cumplir, a dónde deben acudir, con quién se deben presentar?
Nuevamente me das oportunidad de comentarte que las convocatorias no han sido públicas. El compromiso de este gobierno y de esta administración es que sean públicas, que los criterios de selección de personal lo conozcan ustedes, los medios, los conozca la sociedad, para que los hombres y las mujeres que lleguen a formar parte de este heroico cuerpo de bomberos sean los más capaces. Y que se sigan sumando, que sigan siendo ejemplos incluso para muchos niños, porque también es parte de la labor que ustedes realizan, acudir a las escuelas, darles estos cursos, estas pequeñas capacitaciones que hacen la diferencia en un momento de emergencia. Nos van a ver cada vez más en las calles, en las plazas, en las escuelas. Ahora recibimos en nuestras estaciones, por supuesto, a todo el mundo, recibimos a los niños, a las niñas, a las escuelas, a los grupos de empresas privadas, a los medios, pero ahora cada vez más nos van a ver afuera. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, director del Heroico Cuerpo de Bomberos, por habernos acompañado, y pues nuestro agradecimiento y reconocimiento hoy y siempre por la noble labor que realizan. El agradecido soy yo, y un saludo para mis compañeros y compañeras que están viéndonos. Por supuesto que Muchas sí, gracias. ahí estamos al tanto de lo que hacen el Heroico Cuerpo de Bomberos. Nosotros